La palabra a la senadora Graciela Ortiz González para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento y hasta por 10 minutos. Muchas gracias, Presidenta. El proyecto de dictamen que estamos sometiendo hoy a la consideración de este Pleno obedece sin duda alguna a la necesidad de llevar a cabo una serie de modificaciones legales al Código Penal Federal con el fin de armonizar el alcance de los tipos penales con los fines de la reforma constitucional de 2015 en materia específica de combate a la corrupción y también cumplir con los compromisos internacionales que tiene México en dicha materia. Aun y cuando esta pieza legislativa se da en el orden penal, para su consecución hemos tomado en cuenta los principios del Sistema Nacional Anticorrupción, de manera particular el tercer principio, que está vinculado a la investigación de los delitos derivados de conductas de corrupción y el procesamiento ante la autoridad judicial competente de los presuntos responsables, con base en la actuación de los órganos de procuración de justicia. También han servido de base los principios que rigen la actuación de los servidores públicos, principios que observarán en el desempeño de su cargo, empleo o comisión, que son los de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. En suma, la búsqueda de que estos principios y valores rijan de manera permanente la actuación de los servidores públicos. No menos importantes son las directrices que rigen la actuación de los servidores públicos, entendidas como la pauta que debe marcar su comportamiento, entre las cuales son de subrayar dos que, a mi juicio, y de la comisión que presido, revisten particular relevancia para los fines de esta reforma. Primero, actuar conforme a las leyes y reglamentos que les atribuye o que da el marco de actuación a su empleo, debiendo conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de su función. Y segundo, conducirse con rectitud, sin utilizar su empleo para obtener algún beneficio personal o a favor de terceros. Es en este contexto que en el proyecto se propone reformar diversas disposiciones de los títulos 10º y 11º del Código Penal Federal, que actualmente hacen mención a delitos cometidos por servidores públicos y aquellos cometidos contra la Administración de Justicia, para situarlos en el contexto de delitos por hechos de corrupción. En forma general, destaco solamente algunos de los temas que se comprenden en este proyecto de reforma al Código Penal Federal. Por ejemplo, el que se refiere a la definición de servidor público que contiene el texto vigente. Se está incorporando a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en las empresas productivas del Estado, pues actualmente no se contempla este tipo de funcionarios como sujetos de sanción de este código, y es fundamental que todos estemos bajo las disposiciones que establece esta reforma. También se está planteando establecer de manera adicional a las sanciones ya previstas en el título 10º a los responsables de la comisión de los delitos la pena de destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesión de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la Federación. El juez deberá considerar en esta reforma los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba cuando el servidor incurrió en el delito. Por otra parte, cuando el responsable tenga el carácter de particular, el juez deberá imponer la sanción de inhabilitación para desempeñar un cargo público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas
considerando, entre otras cosas, los daños y perjuicios patrimoniales causados y el monto del beneficio que haya obtenido el responsable. Es larga la relación de aspectos que contempla la reforma, ya fueron de alguna manera definidas y señaladas aquí por el presidente Fernando Yunes, no las voy a repetir en obvio de tiempo, pero sí quisiera decir que, por ejemplo, en el delito de abuso de autoridad, además de adecuar términos en armonía con la Ley Nacional de Ejecución Penal, por ejemplo, la reinserción, se aclara el tipo penal relativo a la obtención sin derecho alguno o causa legítima para sí o para cualquier otra persona de parte del sueldo o remuneración de uno o más de sus subalternos, dádivas u otros bienes y servicios. En el mismo delito de abuso de autoridad de los servidores públicos se extiende a quien obtenga, exija o solicite sin derecho alguno o causa legítima para sí o para cualquier otra persona parte del sueldo o remuneración de uno o más de sus subalternos, dádivas u otros bienes o servicios. Sabemos, compañeras y compañeros, sabemos que la corrupción no puede ser solucionada únicamente con acciones represivas y, por supuesto, la ley, que es un instrumento para el combate a estas conductas, debe de ser una ley que las contemple en su mayoría y en su totalidad para que éstas puedan ser corregidas. También sabemos que es necesario que se adopten medidas preventivas orientadas a modernizar las instituciones de gobierno y a eliminar las causas de la corrupción o las condiciones que la propicien. Por ello, no optamos por llevar a cabo un aumento indistinto de las penas en los delitos en materia de esta reforma al Código Penal Federal, porque no tenemos hasta el momento un estudio preciso que determine la proporcionalidad en el incremento de las mismas, lo cual conllevaría un inminente riesgo de contravención a lo que establece el artículo 22 constitucional. Como se sostiene en el dictamen, hasta el momento no existen datos que permitan concluir con certeza razonable que un aumento en la penalidad de tales delitos tenga como consecuencia inmediata y directa la inhibición de las conductas que la generan. Ante esa ausencia de datos, resultaría irracional, me parece, y arbitrario también, que este Senado pretendiera aumentar las penas sin tener la suficiente información que justifique tal medida. Pero sin lugar a dudas, las reformas que buscamos aprobar en este periodo extraordinario contribuirán de manera decisiva al fortalecimiento del combate a la corrupción en nuestro país, visto como un fenómeno complejo que se relaciona no únicamente con el Estado y la función pública, sino que también afecta y abarca a otros ámbitos de la vida social. Por la magnitud de este problema, por las implicaciones que tiene, el esfuerzo debe ser permanente y de desarrollo progresivo si queremos lograr los niveles de eficiencia, transparencia y legalidad en el ejercicio de la función pública que nuestro país merece, que merecemos todos y que los ciudadanos están exigiendo. Ojalá contemos con su aprobación. Por su atención, muchas gracias.